Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 14, un capítulo que junto a algunos otros aquí en este libro pues forman, no sé si una especie de paréntesis, al menos la acción se ha detenido después del toque de la séptima trompeta y estamos a la espera de que empiece una nueva serie, la serie de las copas, con la que se finaliza ya todo. Pero como digo, aquí hay algunos capítulos en los que estamos viendo diferentes acontecimientos entre ambos actos, de cosas que realmente son necesarias, si no, no estarían aquí, evidentemente, necesarias para el establecimiento del reino de Dios en este mundo. Quizás, por lo tanto, la pregunta o el enfoque que debemos de hacernos cuando nos acercamos a estos textos no sea tanto la intención de establecer un orden cronológico de cómo van a suceder las cosas, porque puede que esto no lo encontremos aquí y sea muy difícil de determinar de hecho. La cuestión fundamental, me parece a mí más importante al enfrentarnos con estos pasajes, es entender el porqué estas cosas tienen que ocurrir para que finalmente se establezca el reino de Dios. No tanto el orden en el que van a ocurrir, sino el por qué deben de ocurrir. Bueno, pues como digo, estamos en el capítulo 14 y hoy tenemos por delante el mensaje de tres ángeles. Y es un mensaje que hace de este estudio algo demoledor, algo durísimo, durísimo. Yo en mi propio foro interno, como un hombre pecador, pues no querría predicar de esto. Si lo hago es porque está en la palabra de Dios y creo que es mi responsabilidad como creyente. Pero es un mensaje muy duro el que estos tres ángeles van a anunciar al mundo. Si les parece, vamos a comenzar entonces leyéndolo. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Y luego vamos a tener algunas consideraciones. Dice, por lo tanto, la palabra del Señor así. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, como digo, tenemos el mensaje de estos tres ángeles. El primero va a predicar el evangelio eterno de Dios, el segundo va a pronunciar un juicio sobre Babilonia y el tercero prometerá condenación y hablará del tipo de condenación que va a caer sobre aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. Por lo tanto, un pasaje presidido por el ministerio de ángeles, de tres ángeles. Y ya estamos acostumbrados a esto, los que venimos siguiendo este estudio en el libro de Apocalipsis, vemos que llevan a cabo constantemente ministerios de parte de Dios muy sobresalientes. Los hemos encontrado como mensajeros celestiales, aquí entre otras ocasiones, dirigiendo también la alabanza, ejecutando juicio, luchando contra el dragón y contra sus ángeles. Y también, como aquí en este momento, advirtiendo a los hombres de la inminencia del juicio de Dios.
hablando tal vez de la última oportunidad de la humanidad para que se arrepienta, los ángeles. Algunas veces dicen los hombres, yo creería si viera una señal, si alguien del cielo viniera a hablarme. Bueno, pues vamos a encontrarnos aquí 3 ángeles viniendo a hablar desde el cielo. Y nos vamos a dar cuenta a lo largo de los próximos estudios que eso tampoco despierta a las personas. Vamos a ir entonces por parte. Primero, el primer ángel, el anuncio del Evangelio, versículos 6 y 7 que acabamos de leer. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Fijémonos para empezar que el primer ángel aparece en el cielo, justo en el punto donde el sol alcanza su cenit al mediodía. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues el lugar elegido sin duda tiene el fin de que todos los hombres puedan verle y también puedan oírle. No va a pasar desapercibido. Si alguien quería una prueba del cielo, aquí van a tener una bien grande, bien visible, evidente a todos los ojos. Y dice que este ángel tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y esto en principio realmente nos sorprende. ¿Por qué razón? Bueno, porque la predicación del Evangelio no ha sido encomendada a los ángeles, sino que ha sido encomendada a los hombres. Ustedes recuerdan que cuando el centurión romano Cornelio, el primer gentil que entró en el reino de Dios al que se le predicó el Evangelio, pues tuvo una visión de un ángel. Y el ángel le podría haber predicado el Evangelio, pero todo lo que el ángel hizo fue indicarle dónde podía encontrar la persona que le iba a predicar el Evangelio, en ese caso el apóstol Pedro. El ángel no le predica el Evangelio, sino que le conduce, le dirige a la persona, al hombre que le puede predicar el Evangelio. Aquí, en cambio, en este pasaje en Apocalipsis, vemos anunciando, predicando el Evangelio a los hombres. Tal vez no sea tanto una predicación como la que nosotros como hombres hacemos a otros hombres, sino que quizás sea un anuncio de que el tiempo se acaba, de que la consumación del plan de Dios llega a su fin y con ello ya no hay más oportunidades de arrepentimiento. Quizás esto sea un poco la idea, no tanto el tipo de predicación que nosotros cuando encontramos a un amigo, un familiar, a un compañero, pues le predicamos el Evangelio, no es esta la idea tal vez, sino hablar, por lo que vemos en el contexto, hablar de la inminencia del fin, de que las oportunidades se acaban. Ahora, otro de los detalles interesantes aquí es la forma en la que es descrito el Evangelio. Dice que es el Evangelio eterno. Es decir, son las buenas noticias, eso es lo que significa Evangelio, buenas noticias, las buenas noticias de Dios perdurables, que nunca pasan y son válidas en toda época, en toda sociedad, en toda cultura. Lo eran en el siglo I, lo son en el siglo XXI, una sociedad tecnológica, una sociedad que enfrenta problemas enormes, de una complejidad increíble, increíble. Y el Evangelio era válido entonces y sigue siendo válido en el día de hoy, por supuesto que sí. El Evangelio no tiene fecha de caducidad, no pierde nunca ni un ápice de su valor, de su grandeza, de su poder salvador, nunca. No pierde relevancia, satisface el intelecto del hombre moderno y del hombre antiguo, del intelectual y de la persona sencilla. Es válido para personas en una tribu aislada y es válido para el hombre de una urbe, de una ciudad sofisticada y compleja. Da lo mismo, el Evangelio no tiene fecha de caducidad, el Evangelio es eterno, el Evangelio es la respuesta de Dios al hombre y la única respuesta posible para, el único mensaje posible de salvación para ser librados del pecado. Ahora, decimos que el Evangelio significa buenas noticias y eso implica necesariamente que si son buenas noticias es que en la otra parte hay malas noticias. El Evangelio nos trae buenas noticias frente a las malas noticias y esta cuestión es fundamental. Y aquí muchos creyentes y muchas personas en este mundo
se debaten. Quieren únicamente hablar de las buenas noticias algunas veces, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Esas son las buenas noticias. Cómo Dios paga por los pecados de los hombres, que nada merecemos, que somos enemigos de Dios, pero Él nos ama y entrega todo esto. Y yo creo que cualquier creyente está de acuerdo en que todo esto que acabo de decir son grandes verdades, que nunca se deben dejar de predicar, nunca. Pero también es cierto que si solamente predicamos eso, no estamos predicando el Evangelio. Porque el Evangelio son buenas noticias frente a las malas noticias. Y entiendo, y es el orden que sigue la Biblia constantemente, que antes de que nos lleguen las buenas noticias, el hombre tiene que conocer las malas noticias. ¿En qué posición estamos para que podamos valorar las buenas noticias? Si el hombre no se da cuenta de cuáles son esas malas noticias, ¿y cuáles son? Bueno, pues ahora ya se nos va a adelantar algo muy serio en este pasaje, porque vamos a ver que el hombre pecador está bajo la ira y el juicio de Dios, así de duro. Ya sé que suena muy mal, pero así. El hombre pecador está bajo la ira de Dios y su justo juicio, que le va a llevar a la condenación eterna. Serio el tema. Las malas noticias son realmente muy malas. En tanto, si no entendemos la gravedad de nuestra situación, nunca vamos a entender las buenas noticias. O podemos aceptar el Evangelio casi sin darle importancia. Es cuando nos damos cuenta de aquello de lo que nos libra las buenas noticias de Dios, es cuando adoramos de verdad a Dios. Y el hombre llega a apreciar las buenas noticias frente a las malas noticias. Por lo tanto, no podemos predicar solamente una parte del Evangelio. Eso nunca ha ocurrido en los ejemplos que tenemos a lo largo, por ejemplo, de todo el Nuevo Testamento. Los apóstoles se esforzaban en mostrar al hombre como un ser pecador, un ser necesitado, y frente a esa necesidad exponían el Evangelio. En esa brillante exposición que hace Pablo, el apóstol Pablo, de Romanos, que es, bueno, aparentemente es una carta, la carta a los romanos, pero cuando le quitamos la introducción y el final parece un tratado doctrinal. Y es formidable la forma en la que el Espíritu Santo le va guiando al apóstol explicando el Evangelio. ¿Y por dónde empieza? Pues empieza con 3 capítulos que tratan precisamente del hombre bajo la condenación y bajo la ira de Dios. Y va examinando diferentes grupos de hombres. El hombre pagano, que no conoce a Dios, pero aún así es responsable y es pecador, que no le conoce porque no le quiere reconocer, porque pruebas tiene, dice en el capítulo 1 de Romanos. Habiendo conocido a Dios, no quisieron darle gracias. El capítulo 2 trata con los moralistas, esa gente que se erige como jueces del resto de la humanidad, pero ellos mismos nos aplican lo que imponen a otros. Y dice Pablo, inspirado por Dios, son igualmente culpables. Y luego habla por último de los judíos. Tenemos la ley, ellos confiaban en su religión, el hombre religioso, y además una religión instituida por Dios en el Antiguo Testamento. Y dice, es que su religión, mientras no vivan de acuerdo a todo lo que les indica la ley, pues no están cumpliéndola y se hacen igualmente culpables. Y una vez que ha conseguido demostrar que todos están bajo maldición y bajo la condenación de Dios, es entonces que a partir del capítulo 3 a la mitad, empieza a desarrollar las buenas noticias del Evangelio, la justificación por la fe. Pero lo primero hay que colocar al hombre en donde está. Y luego en algunos momentos más a lo largo de la epístola va a ir mostrando el contraste, ¿no? ¿Dónde estamos y dónde estábamos? Con la finalidad de que el hombre, el creyente, siga dando gracias a Dios y siempre adorando a Dios por esta perspectiva. Ahora, algunos, ya digo, se resisten a predicar esta parte del Evangelio, la de las malas noticias. Y creo que desde una perspectiva bíblica es un gravísimo error, que probablemente deja a la persona que escucha un Evangelio donde solamente se habla de buenas noticias, sin hablar de la necesidad que el hombre tiene de arrepentirse por la gravedad de sus pecados y reconciliarse con Dios. Y solamente hablamos de un Dios bueno que al final perdone. Yo no creo que eso sea el Evangelio bíblico, al menos. Por lo tanto, debemos de equilibrar bien el Evangelio que predicamos.
Es cuando predicamos las malas noticias que las buenas son realmente hermosas, grandes, y adquieren una dimensión más allá de todo lo que podemos imaginar. La gracia de Dios, tan increíble, tan maravillosa. Pues aquí este ángel está hablando de estas cosas, y está hablando quizás más bien de la segunda parte. Bueno, perdón, de la primera parte, de esa parte que tiene que ver con el juicio, que al final es lo que nos queda si rechazamos la gracia, evidentemente. Y dice, notemos aquí, que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. A gran voz, una voz potente, junto al hecho de que estaba en un lugar bien visible, ahora una voz bien potente. Sus palabras debían ser escuchadas por toda la humanidad. Era la última llamada probablemente al arrepentimiento. Luego vienen las copas de la ira de Dios, ya son juicios definitivos, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay margen. Ya no es como en las otras ocasiones que muere una tercera parte de la vegetación, no, es que ya muere todo. Cada una de esas copas son definitivas. Es el último mensaje, el último mensaje. Ustedes alguna vez igual han estado en algún aeropuerto y escuchan por megafonía diciendo último aviso para el pasajero tal, si no se queda en tierra. Esta es la cuestión, último aviso. Si no, se quedan en tierra. Y sería triste que las personas se quedaran en tierra cuando hay una plaza reservada para ellos, para ir al cielo. Cristo ha pagado por cada uno de los pecadores. Tienen la posibilidad de salvarse. Qué triste sería que teniendo esa oportunidad tan bella, tan grande, que Dios les ofrece gratuitamente, como un regalo por su gracia, la persona dijera, no quiero, no quiero. Qué triste, qué triste. Pero aquí están sonando estas palabras con mucha seriedad. El tiempo se acaba. ¿Y qué deben hacer los hombres? Pues los hombres lo que deben hacer es dejar de adorar a la imagen de la bestia, a una imagen creada. No es otra cosa nada más que una creación de la bestia. ¿Por qué hay que dejar eso? Bueno, porque hay que dejar de mirar las obras de las criaturas para mirar al Creador. Mirar a aquel, como dice aquí, que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este es el principal punto en cuestión, la adoración al Dios eterno. Adorar a aquel que nos ha creado, porque somos criaturas, aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos la sostiene, que nos la preserva. Esta es la cuestión, ¿no? Adorar a este Dios que lo ha creado todo. Y aquí está el problema, y es que las personas conocen a ese Dios, pero no le quieren adorar. En ese pasaje que he mencionado antes, en Romanos, en el capítulo 1, Pablo hace un diagnóstico tan preciso. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible. Exactamente lo que nos viene descrito aquí en Apocalipsis con esta imagen de la bestia. Una imagen de un hombre. Y el hombre, en lugar de dar gloria a Dios, da gloria a las imágenes. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. El problema del ser humano no es que ignore la verdad. No es que no sepa si no existe Dios o si existe. No ese es el problema. Algunos lo presentan como un problema. Yo soy ateo porque no tengo evidencias de que Dios exista. Yo soy agnóstico porque no sé. No hay margen para ser ateos, ni margen para ser agnósticos, estos que dicen no sé. Por lo menos a Dios no le convence ese argumento. Quizás alguno se autoengaña diciendo yo soy ateo, cuando en el fondo sabe que hay un Dios que le espera para que rinda cuentas ante él. Un Dios que le ha dado la vida. No es que no saben, es que no quieren reconocer a Dios en sus vidas. No quieren reconocerle y no quieren darle gracias, como dice aquí, ni rendirse a Él en adoración. Y este es el punto clave. ¿A quién adoramos? Y lo que el ángel viene diciendo es, dejad de adorar la creación para adorar al Dios creador. Esa es la clave fundamental de todo esto. Y la urgencia
que se percibe también en sus palabras. Urgencia que será acrecentada todavía más por el pasaje que luego viene a continuación, a partir del versículo 15. Dice: la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ya no se puede esperar más días, la mies está ya madura, hay que meter la hoz inmediatamente. Y eso es lo que vendrá en el siguiente pasaje, esta urgencia. Por lo tanto, un mensaje final para que el hombre recapacite, se dé cuenta que entra ya en el punto de no retorno. Complicado el asunto. Luego nos encontramos con el segundo ángel, y este ángel anuncia la caída de Babilonia. Otro ángel, dice el versículo 8, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y esta es la primera mención que encontramos en Apocalipsis a Babilonia. Por supuesto no va a ser la última, como ustedes ya bien saben. Y aquí se habla ya de su caída, bien que van a pasar varios capítulos hasta que llegue ese momento. Pero en la mente de Dios es tan seguro, y estamos hablando del Dios Todopoderoso, que nadie puede frustrar sus planes de ninguna forma, pues es seguro, ya se anuncia la caída, y se anuncia con gozo, se anuncia con alegría, como si ya hubiera sido un hecho consumado. De ahí la doble repetición: ha caído la gran Babilonia. Ahora, esto, una vez que hemos hecho esta mínima introducción, pues nos quedan varias preguntas importantes. La fundamental tiene que ver con a qué Babilonia se refiere realmente este pasaje. Ustedes recuerdan que Babilonia aparece muy pronto en las páginas de la revelación bíblica. En el libro de Génesis, allí está Babel, que es Babilonia, que fue fundada por Nimrod, y rápidamente llegó a ser un centro de idolatría que desafiaba la soberanía de Dios en el cielo. Eso está en Génesis, la primera referencia en el capítulo 10, versículos 9 y 10, y la segunda referencia en Génesis 11, los versículos 1 al 4. Por lo tanto, un sistema mundial de corrupción idolátrica que se rebela contra Dios, se alza contra Dios. Hagámonos un nombre contra Dios, esta era la idea. Esta descripción aquí también, noten los detalles, la gran Babilonia, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Bueno, esto nos recuerda otro concepto, otra ocasión en la que aparece una expresión similar en el Antiguo Testamento, en esta ocasión en el libro del profeta Daniel. Ahí estaba Nabucodonosor, el gobernante en aquel tiempo de aquel gran imperio, el que realmente lo encumbró a esos niveles de esplendor y de gloria y de potencia mundial, pues Nabucodonosor. Y este hombre se paseaba por allí, supongo que por aquellos jardines colgantes que decían los historiadores antiguos que era una de las 7 grandes maravillas del mundo antiguo. Y Nabucodonosor se paseaba por ahí ufano, hueco, y decía... habló el rey y dijo: no es esta la gran Babilonia, fíjense la misma expresión, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Daniel capítulo 4 versículo 30. Aquí entonces Babilonia viene a ser un símbolo del hombre orgulloso que busca su propia gloria a través de sus obras, a través de lo que hace. El hombre orgulloso que busca su propia gloria a través de sus obras. Eso está en el espíritu de Babilonia, de esta gran ciudad. Por otro lado, también a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Babilonia simboliza, bueno, más que simbolizar, representa el enemigo principal del pueblo de Dios, o uno de sus enemigos principales. Recuerden que Babilonia fue quien destruyó Jerusalén, quien destruyó el templo, quien terminó con la casa real de la línea de David. Fue en Babilonia donde estuvieron cautivos 70 años. Por lo tanto, es una ciudad que representa el odio de este sistema mundial contra Dios, pero también contra su pueblo. En esa ocasión, contra su pueblo Israel. Ahora, esta Babilonia de la que estamos hablando hasta ahora, en esto que estoy comentando, en el Antiguo Testamento, pues es una ciudad
que ya desapareció, que fue destruida tal como reiteradamente habían anunciado varios profetas. Fue destruida. Por lo tanto, lo que aquí nos encontramos en las páginas de Apocalipsis tiene que ser otra Babilonia, una nueva Babilonia. Pero el hecho de que se llame de la misma forma creo que tiene la intención evidente de recordarnos aquello que era la antigua Babilonia. Y lo vamos a ver, va a quedar claro a lo largo del libro de Apocalipsis. Esta nueva Babilonia vuelve a ser un imperio político, económico y religioso, gobernado por el mismo anticristo en una sociedad que se alza, que se levanta contra el Dios soberano, que se levanta orgullosa, confiada en sus propias obras, en lo que pueden hacer por sí mismos. Y esto es la Babilonia, esta nueva Babilonia, que encarna aquel espíritu antiguo. A veces hablo de los patrones, ¿no? Lo que había ocurrido históricamente no queda ahí en el pasado ya olvidado para siempre, sino que sirve como modelo, nos da claves para entender cómo va a ser la nueva Babilonia. Mirando la antigua sabemos cómo es la nueva, quizás potenciada a un punto mucho mayor que la antigua. Pero en todo caso su meta sigue siendo la misma, y aquí nos lo describe. Su meta es ejercer una perversa influencia sobre todas las demás naciones. Fíjense, ¿por qué ha hecho beber, dice aquí el texto, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación? Esta idea de corromper a todas las demás naciones para que también se levanten contra Dios, vayan contra Dios. Son palabras que vuelven a resonarnos a aquellas que pronunció el profeta Jeremías. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Fíjense, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. De su vino bebieron las naciones, los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Y esto es lo que vamos a ver en los próximos capítulos. Nos vamos a encontrar con esa Babilonia nuevamente que va a ser juzgada, y esto es lo que anuncia este ángel, y va a ser destruida. Ahora algunos se preguntan, bueno, ¿y cuál es la gran Babilonia? ¿Se refiere a alguna ciudad concreta? ¿A quién? ¿Algún país? ¿A alguna religión? ¿Quién es la gran Babilonia? Bueno, ya hemos explicado, ¿no? Es un sistema. Quizás el ponerle nombre y apellidos, bueno, pues sería interesante, qué duda cabe, pero quedémonos con la idea, con la esencia de lo que es. Y quedémonos también con la cuestión de por qué es necesario que Babilonia sea destruida. Esa es una pregunta importante, que a veces la olvidamos buscando ponerle nombre a un país, a una religión, a alguien, quién, identificar con precisión quién es Babilonia. No pensamos por qué tiene que ser destruida. Y a mí me parece que es muy importante. Cuando lleguemos a ese pasaje donde ya se relata con todos los detalles, se describe su caída, pues debemos pensar ¿por qué? ¿Por qué es necesario que Babilonia sea destruida? ¿Por qué es necesario que ella desaparezca antes de que el reino de Dios, en todo su esplendor, pueda ser establecido en este mundo? Bueno, porque Dios tiene su reino que ya no va a convivir, y esto es un detalle fundamental. Su reino ya no va a convivir con los reinos de este mundo. Nosotros en el día de hoy somos creyentes, la Iglesia está en medio del mundo. El Señor lo dijo. Dijo que tendríamos que vivir en medio del mundo. No son del mundo, pero están en el mundo. La Iglesia está en el mundo. ¿Y cuánto dificulta esto el pleno desarrollo, no solamente de la vida de la Iglesia, sino también del reino de Dios? Es que no vamos hay esa fuerte oposición constante. Cuando llegue el reino de Dios definitivamente, ya no va a haber reinos alternativos. Solamente estará el reino de Dios y habrá desaparecido de la escena mundial cualquier otro reino opositor. Toda oposición contra el Dios del cielo, el Dios soberano, habrá terminado. Y esta es la idea aquí. No va a convivir el reino de Dios con otros reinos. Y eso es lo que nos permitirá disfrutar plenamente.
y ver al Rey en toda su hermosura. ¿Cómo será capaz de traer un reino de justicia como nunca ningún ser humano ni en sus mejores sueños ha imaginado? Bueno, entonces esto sería la cuestión del segundo ángel. Un anuncio de juicio, trayendo ya, mostrándonos algo que ocurrirá más adelante, o será descrito más adelante en Apocalipsis, que es la caída de Babilonia. Y ahora el tercer ángel nos anuncia el juicio contra los adoradores de la bestia. Y este me parece la parte más dura de este pasaje. Supongo que ustedes coincidirán finalmente conmigo. Miren lo que dice versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Pues ahora, como vemos aquí, pues este ángel, este tercer ángel, anuncia una terrible, terrible condenación contra los adoradores de la bestia. Y es una terrible condenación porque el juicio que nos está presentando es de una severidad inigualable, un tormento interminable, eterno, que lo hace especialmente doloroso y grave. Y este pasaje pues lo debemos de estudiar también en relación con otros pasajes del Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, el profeta Jeremías anunciaba la caída de Babilonia. Hay muchas citas en el Antiguo Testamento, especialmente en Jeremías en el capítulo 51. Y cuando lleguemos a esos pasajes aquí en Apocalipsis, en el capítulo 18 de la caída de Babilonia, sería muy bueno tener fresco esas porciones de Jeremías 51 donde se describe la caída de Babilonia. Ahora, junto a esos juicios que encontramos allí en Jeremías, pues hay también una exhortación a los creyentes a salir de en medio de ella. Salid de ella, pueblo mío, salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Bueno, para no participar en su juicio. Hay que marcar distancias, separarse de esa Babilonia, porque estar dentro implicaría quedarse allí, tomar parte en ese sistema mundial corrupto contra Dios, pues nos llevaría finalmente a recibir también los juicios de Dios. Además, y es otro de los temas que aparece allí en Jeremías, el anuncio de la caída de Babilonia implica también para los creyentes una vindicación para ellos, porque Babilonia, como he dicho, era su gran opresor, el que los cautivó, el que les infligió tanto dolor. No tenía sentido, por lo tanto, quedarse dentro cuando tenían la posibilidad de salir. Por lo tanto, el anuncio de este ángel, de este tercer ángel, es un propósito doble. Por un lado, es una advertencia muy seria a todos los que adoran a la bestia. Viene un juicio sobre ellos. ¿Por qué adoraron a la bestia o a su imagen? Bueno, quizás porque pues todo el mundo lo hacía, se dejaron llevar por la corriente, no querían ir contra corriente, parecer raritos, se dejaron llevar. Bueno, pues ya sea por cobardía o por lo que sea, estas personas, y aquí este ángel lo está anunciando, deben conocer las graves consecuencias que sus actos tendrán. No asociarse con Babilonia, está bajo el juicio de Dios. Pero por otro lado, el propósito del ángel tiene que ver con motivar a los creyentes para que permanezcan fieles al Señor y no se junten con la bestia y no adoren a la bestia. No pueden estar planteando la cuestión de esta manera. Hay que distanciarse, porque, una vez más, volvemos a encontrarnos con lo mismo. O se adora a Dios o se adora a la bestia, no hay terreno intermedio. Y hay que tomar una posición clara frente a todo esto. Y la decisión que se adopte tendrá, como vamos a ver a continuación, inmediatamente tendrá consecuencias eternas.
Veamos, por lo tanto, en qué condiciones, en qué términos se expresa este juicio. Para empezar, comienza diciendo que beberán del vino de la ira de Dios. Beberán del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y aquí se compara la ira de Dios con el vino puro, que viene a ser el vino que no ha sido mezclado con agua. Algunas veces, pues para rebajar el vino, el sabor fuerte o la potencia del vino, pues lo rebajaban con agua. No, aquí es el vino que no ha sido mezclado, que tiene toda su pureza, toda su fuerza. Y con ello la idea es que la ira de Dios, contenida por siglos, por fin se va a derramar sobre los adoradores de la bestia. Y lo va a hacer sin ningún tipo de piedad ni misericordia. Y esto suena fuerte, muy fuerte. Ahora mismo lo acabo de decir y me doy cuenta que suena muy fuerte. La ira de Dios derramada sin ninguna piedad ni misericordia sobre la sociedad pecadora. Porque han rechazado toda misericordia y toda piedad. Tenían la posibilidad, una y otra vez la tuvieron y no la quisieron. Y para ellos, por lo tanto, una vez que han rechazado la gracia de Dios manifestada en Cristo, en la cruz de Cristo, Dios entregando a su propio Hijo para que el hombre sea salvo, y el hombre diciendo no, de hecho dijeron crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Qué queda después de esto? No hay piedad, no hay misericordia, porque el único lugar donde podemos encontrar la piedad y la misericordia de Dios está en la cruz. Si el hombre rechaza eso, ya no hay no hay ningún otro lugar donde se pueda encontrar esto. Por lo tanto, quedarán ya sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de consuelo. Durísimo todo este tema, durísimo. Algunas veces escuchamos a los hombres indignados decir, ¿por qué si Dios existe permite tal y cual cosa en este mundo? Y lo hacen de una forma muchas veces insolente, siempre yo creo, insolente. Ellos están esperando que Dios juzgue a las personas injustas de este mundo, a los ladrones, a los violadores, a los pederastas, a los asesinos. Quieren que juzgue a ellos, que les juzguen a ellos, porque ellos mismos se sienten a salvo pensando que no son tan malos. Y no se dan cuenta que la cuestión determinante aquí en el juicio, fíjense, pues es que no han adorado a Dios, sino que han adorado a la bestia. No se trata de si soy un pederasta o si soy un ladrón. Por supuesto son pecados muy feos y muy graves y malvados. No hay nada bueno que decir de ellos, evidentemente. Pero no es esta la cuestión. No es los pecados que hacemos, por supuesto también, pero la clave fundamental es que el hombre no solamente no se ha querido arrepentir de esos pecados, de esos o de otros, pero la clave es que no han querido adorar, no han querido reconocer en sus vidas al Dios legítimo. Y se han ido tras el ilegítimo, el usurpador, el sucedáneo, el que no es auténtico, el que nunca va a poder satisfacerles plenamente. Pero aún así el hombre ingenuo se atreve a decir que Dios juzgue, y no se dan cuenta que ellos están bajo el juicio de Dios. Tan atrevida es la ignorancia muchas veces y tener un concepto de uno mismo tan equivocado. Ya ocurría en los tiempos de los profetas en la antigüedad, en Amós, por ejemplo, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día? Les decía Amós. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Será de tinieblas, será de juicio. En Amós capítulo 5, versículos 18 y 19. Y aún así el hombre insolente, si Dios existe, ¿por qué no? Y no se dan cuenta que ese día les va a caer encima a ellos la ira de Dios. Los sufrimientos terribles por no haber querido adorar a Dios y en cambio haber adorado a la bestia. Ahora, en el pasaje anterior, en los pasajes anteriores, al comienzo del capítulo 14, al final del capítulo 13 de Apocalipsis, estuvimos viendo los terribles sufrimientos a los que los creyentes se van a tener que enfrentar en la gran tribulación bajo el régimen de la bestia. Al punto de que mueren, pero están ya en el cielo, después de haber pasado por el martirio, por la muerte. Y decíamos, cuánto sufrimiento, qué durísimo eso, aguantar, no poder comprar y vender si no tienes la marca de la bestia, y yo quiero ser fiel a Dios, no dejo que me pongan esa marca, y yo y mi familia, mis hijos van a perecer por esto.
Y uno dice, qué sufrimientos tan dolorosos. Pero cuando ahora vemos estos otros sufrimientos, lo que implica estar bajo la ira de Dios, nos damos cuenta que realmente el sufrimiento que la bestia puede traer sobre los creyentes es mínimo, es insignificante, cuando lo colocamos en su verdadera dimensión, en su perspectiva correcta, frente a los sufrimientos que va a traer la ira venidera de Dios sobre este mundo. ¿Por qué? Pues porque será una ira que les conducirá a un estado permanente, eterno, nos dice aquí. Otra poderosa razón para no formar parte de ese sistema. Nos dice que serán atormentados con fuego y azufre. Y aquí nos dice en qué consistirá el castigo para todos aquellos que adoren a la bestia. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Este juicio de fuego y azufre ya ustedes seguro les recuerda al juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero nos habla también de una terrible agonía. Cuando alguien piensa en que una pequeña cantidad de azufre en el aire pues ya hace que sea imposible respirar, o en contacto con la piel, que te produce una irritación, un dolor indescriptible. Y a eso le añadimos, como dice aquí, el fuego. Azufre y fuego. Tremendo, tremendo. Es una idea, intenta transmitirnos la idea de cómo será ese tormento. El tormento de los hombres que han seguido a la bestia, y veremos también en el libro de Apocalipsis el tormento que sufrirá la propia bestia, el dragón, el falso profeta, en el lago de fuego y azufre que arde eternamente. Yo soy consciente de que cuando predico estas cosas, que están en la palabra de Dios, que no me las estoy inventando, que las estamos leyendo aquí y que las podemos leer en otras muchas partes de la Escritura, pero soy consciente de que todo esto choca frontalmente contra la tendencia moderna de pensar que Dios es un Dios de amor, que finalmente perdonará a todos, incluso a los que no se han arrepentido, esto que está tan extendido entre el catolicismo. Revisen, por favor, nuestros amigos católicos, revisen lo que la palabra de Dios dice acerca del infierno. No sigan pensando que existe un terreno intermedio, el purgatorio. No tiene nada que ver con el mensaje de la palabra de Dios. No está en ninguna parte. Fueron invenciones muy posteriores en la historia del cristianismo. De personas que tenían mucho cerebro, pero que no se sujetaban en muchas ocasiones a la palabra de Dios y se dejaban llevar por la sabiduría humana e imaginaron cosas, pero no existe. Y Dios tiene preparado un infierno y existe la ira de Dios. No piensen en esta teoría del universalismo, que al final Dios va a salvar a todos los hombres, incluso al mismo Satanás, que no es así, que no es así. Y yo sé que cuando predico estas cosas, pues ya automáticamente pues hay muchas personas que no les gusta todo esto. Pero la Biblia afirma lo que afirma. Y nosotros no vamos a cambiar las cosas. Yo puedo imaginarme que las cosas van a ser de otra manera, pero eso no va a cambiar las cosas. Yo puedo pensar que va a haber un purgatorio, pero es que si Dios ha dicho que no lo hay, o Dios no ha dicho que lo haya, pues yo puedo imaginarme lo que quiera. Y un limbo de un tipo, un limbo de otro tipo, pero es que si Dios no ha hablado de todo eso. Finalmente existe un infierno y existe la ira de Dios. Este pasaje, junto con otros, incide muchísimo en todo esto. Este juicio, además un juicio dice aquí que será llevado delante de los santos ángeles y del Cordero. Los ángeles quizás como encargados de ejecutar este juicio en la presencia del mismo Señor Jesucristo. Y los creyentes antiguamente, en los pasajes anteriores, han sido humillados públicamente. Aquí ahora los que han adorado a la bestia son también juzgados públicamente. Y delante de los ángeles son conscientes de que el Cordero les está mirando. Aquel Cordero, nuestro Señor Jesucristo, que les podría haber salvado y lo rechazaron, le menospreciaron, lo sacaron fuera de sus vidas. Será, sin duda, terrible para ellos. Luego dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y esto aún agrava más el asunto, porque refuerza este carácter eterno, continuo,
del sufrimiento que tendrán aquellos que no se arrepintieron ni aceptaron la gracia de Dios. Y eso creo que es lo peor de todo ese castigo, que dura eternamente. No existe la posibilidad de apelar. Ese juicio ya será emitido por el Tribunal Supremo de Dios. No hay tribunal de apelación superior a ese tribunal. Son sentencias inapelables, de duración eterna. Y fíjense, no tendrán reposo de día y de noche. No podrán morir ni tampoco dormir. No habrá tregua para el sufrimiento, una incesante agonía. Yo pensar en esto, si alguna vez una persona tiene un problema gordo y no puede dormir, no puede descansar, está atribulado, sufriendo, y van pasando los días y cómo uno se consume, pero no puede descansar, no puede reposar, no puede tener paz eternamente, por los años de los años, los siglos de los siglos. Y ya digo, estas ideas resultan incluso no solo ofensivas, sino hasta repugnantes al hombre moderno. Un infierno, un castigo eterno, noche y día, sin descanso. Y hay muchas personas que quieren quitar esto de la Biblia, pero sigue estando en la Biblia. La Biblia dice lo que dice, pero hay personas que quieren quitarlo. Los testigos de Jehová, modernamente, pues ellos dicen que es una de sus características, no creen en el infierno. Y los hace bastante populares en algunos ámbitos, porque es lo que la gente está demandando, las encuestas lo dicen. La gente no quiere infierno, y ellos pues han aprovechado esa coyuntura. No hay infierno. Ellos hablan de una aniquilación final del que no es creyente, por lo tanto, ni sufre ni padece, ya no existe, de hecho. Se acaba todo para esa persona. Y eso, pues lo han cambiado. Igual que en el catolicismo, pues han introducido otras cosas, como antes decía, el purgatorio y luego el universalismo, al final todo el mundo se va a salvar. Pero la Biblia dice lo que dice. No tenemos el derecho de cambiarlo. Y si lo cambiamos es bajo nuestro propio riesgo. No va a cambiar la realidad. Y nos vamos a enfrentar con que nos hemos engañado a nosotros mismos. Miren, esta verdad del juicio de Dios eterno aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Juan el Bautista habló de ello, Pablo y los otros apóstoles hablaron también de ello. Pero quien más habló de eso, del infierno, paradójicamente fue nuestro Señor Jesucristo. El mismo que dio su vida para librarnos del infierno fue el que más habló del infierno. Y él se refirió al infierno como el fuego eterno, donde el gusano de ellos no muere, que no puede ser apagado. Un tormento que no tendría fin. Y una y otra vez el Señor, estas referencias habría que quitar unas cuantas partes del Nuevo Testamento y del Antiguo, partes importantes para olvidarnos de este juicio eterno. Debemos de predicar esto, pero al mismo tiempo, cuando vemos la gravedad de este estado de condenación eterna, los creyentes debemos de ser también más sensibles frente al futuro que les espera a las personas que no son creyentes. Ser más sensibles y esforzarnos más por mostrarles la gracia de Dios. Sí, no dejar de hablarles de esto, pero sobre todo mostrarles la gracia de Dios para que sepan que existe escapatoria, que existe salida ahora en el presente, porque luego la gran mentira del infierno es que se puede salir de ahí. Y muchas personas estarán creyéndolo durante toda la eternidad. Se puede salir de aquí y no hay salida. Ahora es el momento en que tenemos que predicar. Ahora es el momento en que pueden creer estas cosas. Y por último, al final de estos versículos nos encontramos una promesa de consuelo para los santos de la tribulación. Versículo 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Se intercalan, por lo tanto, aquí unas palabras de ánimo para los seguidores del Señor, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es verdad, estos creyentes, cada uno de nosotros, sabemos que tendremos que atravesar por pruebas, por duras pruebas, y que tal vez por durísimos sufrimientos terrenales. Pero en todo caso, se nos advierte aquí en Apocalipsis que son temporales,
que no van a durar siempre, que van a acabar. Por eso aquí la exhortación a tener paciencia, porque acaban, finalizan, son breves. Y, por lo tanto, tener paciencia y no claudicar ante la intensidad del sufrimiento, no claudicar, sabiendo que eso tiene fin, que tiene fecha de caducidad, que no van a durar por mucho tiempo, por un poco de tiempo, decía el apóstol Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Decía, lo vimos en la sesión anterior. Por lo tanto, el creyente es exhortado aquí a tener paciencia, paciencia porque el sufrimiento es breve. Y paciencia porque, y hay aquí una verdad implícita que algunas veces algunos ponen en duda, porque la fe del auténtico creyente persevera a través de las dificultades. Algunos dicen, bueno, el creyente puede perder la salvación, puede perder su fe y condenarse. El verdadero creyente no pierde su fe, no pierde la salvación, no la pierde. Fíjense cómo hablaba Pablo a los romanos. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que viene en línea con esto que estamos estudiando aquí. Paciencia en medio de las tribulaciones, es lo que está, de la gran tribulación, es a lo que está exhortando el libro de Apocalipsis a los creyentes aquí. Pero ¿cómo vamos a tener paciencia? ¿Y cómo vamos a llegar a lo que Pablo dice aquí? Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo vamos a llegar si yo tengo la duda de que puedo perder mi salvación, de que puedo perder mi fe? Si yo tengo que enfrentar una prueba de esa magnitud, tal como me ha sido descrita en Apocalipsis, y yo creo que puedo perder mi salvación y mi fe, yo seguro que la perdería. Si puedo, seguro que la perdería, porque yo creo que no hay hombre capaz de soportar esto. Quizás sea alguno, no lo sé. Yo desde luego no. Yo la perdería. Y creo que usted la perdería. ¿Por qué no la vamos a perder? Pues no la vamos a perder porque nuestra fe es sostenida por Dios. ¿Qué es la fe? La fe es cuando yo he reconocido que no tengo recursos por mí mismo y he pedido a Dios que me salve. He alzado mi mano vacía diciendo, Señor, sálvame, socórreme que me pierdo. Y Él me ha sujetado, ha tomado mi mano. Y yo no voy a perder mi fe. Mi fe, por supuesto, no la voy a perder. ¿Por qué? Porque mi fe es muy grande. No, eso es no entender lo que es la fe. Mi fe, cuando yo he ido a Cristo con fe, lo que he reconocido es mi absoluta y total incapacidad para salvarme. ¿Por qué no me voy a perder? Porque quien está agarrando mi mano, quien me está sujetando con fuerza es el Señor. Si yo tuviera que enfrentar esas tribulaciones, esa gran tribulación, pensando que puedo perder mi salvación, pues yo no podría de ninguna de las maneras hacer esto que dice Pablo aquí. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué me voy a estar yo gloriando en la tribulación si pienso que en cualquier momento me voy a resbalar y ya no voy a aguantar más? Estar en la duda constante y en la agonía de voy a ver si aguanto, voy a ver si puedo, voy a ver si un poco más de sufrimiento. Pero yo en la duda, y si no acabo, voy a perder todo y ya casi no logro resistir. No es esta la idea, no es este el escenario que se nos plantea. Podemos tener confianza. Ya digo, no en nosotros mismos. Yo soy el ser más débil que usted pueda imaginar, seguro que sí. Seguro, segurísimo, sin lugar a dudas. Sin embargo, estoy convencido de que mi fe me ha conectado, voy a hablar así, con un Dios todopoderoso. Y Él suple precisamente todo lo que yo no puedo hacer. Y no puedo hacer nada, por lo tanto todo depende de Él. Estoy seguro, porque Él es el Dios todopoderoso. En eso descansa mi confianza. Por eso, dice el apóstol Pablo, y así lo debemos entender, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia allí tiene que ver con el concepto de perseverancia en medio de las dificultades. No me hundo ante las dificultades, sino que persevero, pero persevero porque es Dios quien está sosteniéndome, quien me está alzando constantemente para que yo no me caiga ni me derrumbe finalmente. Y por último hay aquí una bienaventuranza, una de las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis, curiosa en todo caso. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y alguien se preguntará, ¿cómo la muerte puede ser una bienaventuranza? Quizás sea lo último que esperaban ustedes escuchar en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo la muerte puede ser una bienaventuranza?
Bueno, para el hombre natural, que ve el mundo, que ve la vida presente como un todo, es la perspectiva del hombre de aquí abajo, pero es una perspectiva equivocada. La perspectiva correcta está desde arriba, desde el cielo, desde la eternidad, donde se encuentran las cosas que tienen valor, que tienen permanencia, que son importantes. Y desde esa perspectiva, pues la muerte es nuestra entrada a la gloria, al cielo, a lo eterno. La muerte nos conduce, es el paso entre lo temporal y lo permanente, entre lo pasajero y lo eterno. La muerte, por eso bienaventurados los que mueren, porque ya dejan de sufrir aquí para disfrutar allí eternamente de todo esto. Y de igual manera que los incrédulos, aquellos que han seguido a la bestia, sufrirán eternamente la condenación bajo la ira y el juicio de Dios, del mismo modo aquellos que se han asociado con Cristo, que han adorado a Cristo, a Dios, al Dios creador, pues también disfrutarán igualmente, eternamente, de su presencia junto a Él. Dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Antes veíamos, no tienen reposo día y noche. Y aquí dice, descansarán de sus trabajos. El reposo de Dios, el reposo definitivo, que ya he explicado en otras muchas ocasiones, que no tiene que ver con una etapa de inactividad absoluta toda la eternidad. Eso sería aburridísimo. Descansar, reposar. Esa sensación de que tenemos paz, de que no hay nada que nos altera, que disfrutamos plenamente de lo que hacemos. Reposo, cosa que ahora difícilmente alcanzamos. Dios dice, sus obras con ellos siguen. Cosa importante también, porque igual que los incrédulos, lo que hacen en esta vida tiene repercusión en la vida eterna, también lo que los creyentes hacemos aquí nos acompaña a través del tiempo. Sus obras con ellos siguen. Ya sea bueno, ya sea malo, ya sea grande, ya sea pequeño, todo lo que hayamos hecho en el reino de Dios con nosotros sigue. Aquellas cosas que hemos hecho en la carne, en nuestra propia naturaleza caída, incluso a veces dentro del ámbito del reino de Dios, pues dice Pablo cuando escribe a los Corintios, dice, todo eso, heno, hojarasca, todo eso se consumirá. Ellos serán salvos, pero no podrán sacar ningún tipo de provecho de esa forma que tenían de construir, de edificar el reino de Dios, la iglesia de Dios. Pero aquellos otros que se esforzaron en usar materiales nobles, oro, plata, piedras preciosas, todo eso con ellos sigue. Y disfrutaremos de nuestras obras aquí, allí en la eternidad, en una dimensión, de una forma totalmente nueva. Por lo tanto, frente al descanso eterno de los creyentes, el disfrute eterno, el contraste. La falta de reposo absoluto, la agonía incesante, la condenación eterna. ¿Qué dos perspectivas más diferentes abren delante de los hombres? Y estos tres ángeles tienen este importante cometido de anunciarlo a toda la humanidad en último término ya, cuando las oportunidades acaban, lo que viene a continuación. Estos ángeles tienen esa misión. ¿Y nosotros qué? Pues sin duda nosotros también tenemos una misión muy importante. Debemos preguntarnos si predicamos realmente el Evangelio que anuncia este juicio inminente de parte de Dios sobre este mundo pecador. ¿Estamos predicando el juicio de Dios? ¿O somos ya como esos falsos profetas que anuncian paz y prosperidad, que curan la herida de mi pueblo livianamente, decía Dios a través de los profetas? ¿O anunciamos las malas noticias? Llamamos a las personas a adorar al único Dios verdadero, al Creador de todas las cosas, para que se aparten de las imágenes y de los ídolos que pueden ser estatuas, pero también de los ídolos de este mundo, todo aquello que ocupa el lugar del Dios auténtico. Llamamos a las personas a apartarse de eso para buscar al Dios auténtico. Predicamos con equilibrio, no solamente lo que decía antes del juicio de Dios, sino también las buenas noticias. Estamos anunciando al mundo la gracia y el amor de Dios. Estamos haciéndoles notar la belleza, la hermosura de este mensaje, cómo la gracia de Dios se extiende generosamente sobre el hombre pecador. ¿Estamos haciendo esto? Estos ángeles estaban cumpliendo con su deber, evidentemente. Nosotros también tenemos un deber que cumplir. Y el tiempo se acaba.
el tiempo se acaba, también para nosotros. Tomemos muy en consideración todas estas cosas. Pidamos al Señor que Él nos ayude a seguir adelante con fidelidad en medio de las situaciones que puedan estar surgiendo a nuestro alrededor, para ser fieles siempre al Evangelio, también predicando aquellas cosas que la gente no quiere escuchar, pero que son palabra de Dios y que vienen también sobre este mundo. Una vez más les doy las gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico y deseo que el Señor les bendiga muy ricamente también. Muchas gracias.